Bueno, para comenzar con mi charla, voy a hablar sobre el caso del futbolista australiano Joshua Carvalho. Este futbolista, que muchos conocerán y muchos otros no, en 2021 se dio a conocer por algo que nada tiene que ver con su carrera dentro de las canchas. Es decir, no es que metió un golazo o lo compró tal equipo o ganó tal campeonato, sino que saltó a la fama y a la tapa de todos los diarios y revistas del mundo por protagonizar un hecho muy poco habitual dentro del mundo del deporte, ya que se declaró abiertamente homosexual, siendo de los pocos deportistas del mundo en hacerlo, ya que dentro del mundo del deporte no es un misterio para nadie que la sexualidad de los deportistas es un tema muy tabú y muchos prefieren públicamente no hablar de ello. Bueno, el mismo Joshua recientemente volvió a hacer noticia por declarar su miedo de asistir al Mundial de Qatar que se va a realizar a fines de este año. Ese Mundial por el que todos estamos tan ansiosos que llegue, que queremos que arranque mañana. Bueno, Joshua tiene miedo de asistir a él. El motivo, otra cosa completamente fuera de lo deportivo, es que el motivo por el cual Joshua tiene miedo de acudir al Mundial es la violencia y la discriminación que sufren las personas homosexuales en ese país. Al caso de Joshua se le pueden sumar otros futbolistas que se han declarado homosexuales públicamente, como el inglés de 17 años, Jake Daniels, quien fue el primero en hacerlo en Reino Unido este año, o Justin Fayano, quien en su momento, en el año 1990, fue el primero en hacerlo en todo el mundo. Sin embargo, estos son casos aislados que se pueden contar con apenas los dedos de las manos. Sin embargo, en contraposición a estos, encontramos las declaraciones de otro futbolista muy reconocido, el francés Patrice Evra, que a principios de este año declaró que hay por lo menos 2 futbolistas por club que son homosexuales y que había tenido compañeros de equipo homosexuales que se habían abierto cara a cara con él, pero que les daba miedo hacerlo públicamente. Con estas declaraciones y con estos casos, quiero que se pongan en contexto y que se pongan a pensar lo hostil, lo violento, lo discriminatorio, lo cruel que puede llegar a ser el mundo del deporte. En este caso con las personas homosexuales, pero se puede aplicar a cualquier tipo de minoría. Ya que, si bien sabemos que en la actualidad la discriminación es cada vez menos común y menos aceptada que lo que era años o décadas atrás, parece que en este ambiente específico no se avanzó con el mismo ritmo que el resto de ambientes, ya que se siguen utilizando insultos, gestos o cualquier tipo de práctica que sirva para denigrar y discriminar a cualquier tipo de minoría. Pero, ¿a qué me refiero específicamente cuando me refiero al ambiente hostil o violento? Bueno, la hostilidad se define como el realizar un acto o una práctica o tener una actitud contraria a una persona o un aspecto de ella. Por lo que cuando me refiero a ambiente hostil, me estoy refiriendo al duro entorno al que son sometidos los deportistas dentro de las competencias y fuera de estas también, al recibir insultos o ser blanco de actos violentos constantemente. Ya que cualquiera de ustedes que haya participado en uno de estos, o basta simplemente con asistir o verlo por la televisión, sabe de lo que hablo y sabe lo violento, lo cruel, lo xenófobo, lo homófobo, lo racista que puede llegar a ser este ambiente. Y esto va desde las grandes competencias deportivas con los mejores clubes, los mejores deportistas, la mejor infraestructura, hasta esas competencias más de barrio, con clubes amateurs, deportistas semiprofesionales. La violencia no está exenta en ningún lado del deporte. Bueno, el fútbol no es el único deporte en el que ocurre esto, aunque a lo mejor por ser el deporte más popular o el deporte rey a nivel mundial, los casos de futbolistas son los que más se dan a conocer o los que más impactan. Yéndonos a otro deporte, por ejemplo, tenemos el caso del judoka español, Marc Fortuny. Este judoka se retiró a sus 23 años dejando atrás una carrera muy prometedora dentro del mundo del deporte, en este caso del judo, y años posteriores a su retiro declaró que era homosexual y que en su momento no se lo había dicho a nadie por el miedo al rechazo de su club, de sus compañeros, de sus rivales y de sus entrenadores, diciendo que se había retirado ya que no era feliz haciendo lo que hacía porque no podía ser el mismo. Con este otro caso específico quiero que hagan conciencia sobre las consecuencias que puede llegar a tener la violencia y la discriminación. En este caso significó simplemente el retiro de un deportista, pero estos insultos y otras prácticas violentas pueden traer a largo plazo daños psicológicos severos en la mentalidad de los deportistas, ya que un pequeño insulto se puede llegar a magnificar con cientos de otros que los deportistas reciben diariamente o constantemente y generar un daño mental severo. Bien, ahora que ya están en contexto, que ya vimos un par de casos concretos, que ya está metido el problema, quiero lanzarles 2 preguntas para que piensen y para que las debatan. La primera es, ¿por qué ocurre esto?
¿quién o quiénes son los responsables? O, formulado de otra manera, ¿por qué existe este ambiente violento dentro de las competencias? Y la segunda, si hay alguna solución posible a este problema, si hay alguna manera de erradicar esta violencia. Estas preguntas las hago porque mucha gente asume que simplemente el problema está ahí y lo toma como ya parte de la competencia. Dice como, bueno, si está ahí, ¿para qué lo vamos a cambiar? Y no, primero que nada, la violencia no tiene que ser normalizada en ninguno de sus aspectos. Y segundo, es importante plantearse estas cosas de ambientes cotidianos en los que muchos frecuentamos y buscar soluciones a esto y buscar que este problema mejore. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, yo creo que hay dos principales causantes o dos principales responsables de este problema, y ambos pueden estar conectados entre sí. El primero son aquellos niños y niñas que desde muy tempranas edades son sometidos a estos ambientes extremadamente violentos, en donde se inculca hacer cualquier cosa para ganar, incluyendo estos insultos, estos gestos, estas prácticas, que muchas veces dentro del deporte son utilizados para desviar al rival, para desconcentrarlo, para que éste se enoje, para que pierda el foco. Y esto lo que provoca a largo plazo en estos niños y niñas es la generación de personalidades violentas. Y el segundo, y más importante, es el de los aficionados, que en la mayoría de veces son estos los que trasladan el ambiente violento hacia adentro del campo, con sus gritos, sus insultos, sus canciones, que muchas veces son utilizadas como aliento para sus jugadores y terminan generando un ambiente hostil, como vamos a ver a continuación. Que estoy seguro que más de alguno la habrá cantado alguna vez, nos sirve como ejemplo para lo que quiero decir. Estos problemas, digo que están conectados entre sí, porque muchas veces estos aficionados, como los que acabamos de ver, son personas que desde muy temprana edad se les generó una personalidad violenta, justamente por estar introducidos desde muy chicos a este entorno. Y ellos luego reflejan su personalidad violenta dentro de las canchas o dentro de las competencias deportivas. Y probablemente estas personas hagan lo mismo con sus hijos lo vayan a hacer con sus hijos, y de esta manera se genera un ciclo repetitivo sin fin de violencia que cada vez va en aumento. En cuanto a la segunda pregunta, opino que claramente hay una solución a esto, aunque erradicar el problema al 100% es prácticamente imposible. Siempre va a haber alguien que insulte, siempre va a haber alguien que discrimine, pero lo importante es intentar erradicarlo lo máximo posible. Muchas personas ligadas al deporte han aprovechado su alcance o el poder que tiene su palabra para luchar en contra de la violencia tanto adentro como fuera del deporte. Como por ejemplo tenemos el caso del ex basquetbolista estadounidense Craig Hodges, o como puede ser también la ex atleta estadounidense Allyson Felix. Estos dos son grandes activistas a favor de las minorías étnicas, tanto dentro como fuera del deporte, y luchan para evitar la violencia y la discriminación en contra de ellas, ya que ambos tienen ascendencia afroamericana. También es importante resaltar el papel que pueden cumplir los clubes o los organizadores de los eventos para solucionar este problema y la solución que nos puedan llegar a aportar. Por ejemplo, un caso que muchos conocerán, ya que nos llega muy cerca a nosotros y es muy reciente, el Club Atlético River Plate en 2019 suspendió a casi 300 miembros de su barra brava, que son aquellos aficionados más violentos, los más ligados al club, por incidentes y polémicas que estos habían protagonizado. Y de esta manera se pudo generar un ambiente más tranquilo en los partidos del equipo al justamente reducir esta cantidad de aficionados violentos. Y por último, para finalizar, me parece importante recalcar el papel que podemos cumplir nosotros, las personas, tanto yo como ustedes, dentro de este ambiente. Ser conscientes del daño que podamos llegar a generar e intentar que el cambio arranque desde nosotros, ya que si nosotros empezamos a intentar prevenir estas conductas,
a lo mejor en un futuro no muy lejano podamos decir que el ambiente del deporte es un ambiente tranquilo y libre de violencia y discriminación. Muchas gracias.